para fisuras de la superficie a lo largo de depósitos bajo presión interno, bueno, de pared delgada interna, o sea, internos, o sea, cuando se tiene la presión interna, como está aquí en la figura, ustedes ven el depósito bajo presión, tenemos los esfuerzos circunferenciales, sigma H, y los esfuerzos circunferenciales, pues nosotros sabemos que es la presión interna por el radio interno por el espesor B. Aquí ven ustedes el espesor B en la parte de abajo. K, pues sería el factor de intensidad de esfuerzos debido al esfuerzo circunferencial más el factor de intensidad de esfuerzos debido a la presión interna. Ajá. Y ya nosotros determinaríamos cuál es el factor de intensidad de esfuerzos. ¿Qué va a producir este efecto? Bueno, el efecto que nos va a producir es que la fractura se puede controlar de tal suerte que el depósito bajo presión yo pueda producir una grieta de tal suerte que primero haya una fuga de la presión. Eso va a evitar que la estructura, cuando hay una fuga de presión, la estructura se desprenda en una mayor superficie. ¿Sí? Entonces, ese diseño que nosotros vamos a ver más adelante se llama fuga antes que falla. Bueno, igual aquí tenemos el factor de intensidad de esfuerzos para una grieta de longitud infinita, para una grieta en un elemento de longitud infinita y de espesor B. La distancia pues es 2A y el factor de intensidad de esfuerzos va a ser igual a bueno, aquí vemos que tiene una carga de tensión en la grieta y eso va a ser K1 igual a sigma raíz de pi por A. Y lo mismo va a ser aquí, que yo voy a tener la presión de tensión sin carga menos la presión en la punta de la grieta negativa y la presión afuera. Entonces, de esta restamos esta y únicamente pues nos queda la grieta con la carga en la grieta o el esfuerzo en la grieta. Bueno, para las cargas asimétricas, el procedimiento es el siguiente: construir el caso de tal suerte que se formen casos simétricos, ¿sí? Y entonces restar las cargas que no son necesarias. Así pues, si tenemos el problema de la placa como está en la parte de arriba, con un esfuerzo hacia abajo y una carga hacia arriba en la grieta, bueno, aquí la carga hacia arriba, que sería el caso A. Yo lo puedo descomponer en el caso B con un barreno y dos grietas en los extremos, como está en el primer modelo o en el primer caso, más la placa con las cargas en equilibrio, con el barreno en la placa y dos grietas en los extremos, menos el barreno con las dos grietas en los extremos, con la carga, el esfuerzo positivo y la carga de presión o la carga puntual negativa. Entonces, si vemos, aquí sería K, el factor de intensidad de esfuerzos en A debe de ser igual al factor de intensidad de esfuerzos en B, más el factor de intensidad de esfuerzos en C, menos el factor de intensidad de esfuerzos en D. Lo que hace que podamos nosotros tomar el promedio del factor de intensidad de esfuerzos más el factor de intensidad de esfuerzos, bueno, el factor de intensidad de esfuerzos en B más el factor de intensidad de esfuerzos en C, entre 2. Dado que la pieza pues sigue siendo la misma, nada más cambiaron las condiciones de carga. O sea, podría ser el promedio. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Una placa
larga y en una placa frágil larga y ancha contiene una grieta individual en el borde, inciso A, que se fractura con un esfuerzo de tensión de 4 megapascales. Bueno, fractura a un esfuerzo de tensión de 4 megapascales. La velocidad de liberación de la energía de deformación crítica, la velocidad de liberación de la energía crítica, G subíndice C, y el módulo de elasticidad E son de 4 joules sobre metro cuadrado y 65,000 megapascales respectivamente. O sea, la energía, bueno, el módulo de elasticidad es de la velocidad, de liberación de la energía crítica es de 4 joules metro cuadrado y 65,000 megapascales el módulo de elasticidad respectivamente. Considere la condición de esfuerzos planos e incluya un espesor de 3 milímetros, B igual a 3 milímetros en todos los cálculos. Inciso A, dibuje la energía de superficie total teórica. La energía de velocidad de deformación UE y la energía total del cambio de energía potencial W. Interprete los perfiles de la energía. Determine B, la longitud de grieta crítica y C, el cambio de energía potencial máximo, W máximo. En D, se pregunta, ¿la grieta crecerá de manera inestable o crecerá inestablemente? Hay que responder el inciso D. Y el inciso E, ¿cuál es el factor de intensidad de esfuerzos críticos para esta placa frágil? Adelante. Tienen 10 minutos. Ahí está. Recuerden que la energía o el cambio de energía potencial de superficie es igual a 2 veces A, B por la energía de superficie, y la energía externa es igual al trabajo externo realizado menos pi por A cuadrada B por sigma cuadrada entre 2C. Entonces, calcúlenlo por favor.
Ya, jóvenes. ¿Qué hizo esta cosa? Ya, jóvenes.
5 minutos. Ya, jóvenes.